Estamos de regreso con Horizonte Sur para crecer en unidad con María Fernanda Barreto y Ramón Medero. Casi se nos cae el técnico, por Dios. Menos mal que es un equipo de trabajo donde los viejos somos nosotros dos, nada más. Bueno, Volvemos al aire. sí, estamos otra vez de regreso. Estamos acá en la Radio del Sur, en el programa Horizonte Sur, un programa conducido por María Fernanda Barreto y Ramón Medero. María Fernanda eh, como responsable de la plataforma comunicacional Huele Azufre y este servidor de la Danta TV. Entonces pueden escuchar y ver nuestros contenidos en la plataforma Huele Azufre. ¿Cuál es la Correcto. dirección? Bueno, pueden leernos en hueleazufre.com. Esta plataforma es una plataforma de comunicación contrahegemónica para construir la paz. Pero este programa pueden verlo en vivo a través de mi canal de YouTube, María Fernanda Barreto. Pero también pueden verlo en TikTok a través de el canal de La Danta TV, @LaDanta Arroba TV. la Danta ¿Dónde TV. tenemos la cámara de TikTok? Ahí. Allí. Perfecto. Mire que casi no los he mirado, qué pena. Un beso, un abrazo y bueno, desde aquí toda la buena energía para estos días y para todas estas jornadas de lucha y resistencia que se avecinan. Sí. Entonces, bueno, las calles. Bueno, comentábamos, María Fernanda, ¿qué es lo que está sucediendo en California, en Los Ángeles? ¿Es una rebelión? ¿Es una revuelta? ¿Es una revolución? Es un Eso, levantamiento. un levantamiento. Fíjate, me recuerda mucho el Caracazo. Creo que a este le podemos llamar el Angelazo o californiazo, porque en O el realidad mexicanazo, porque el realmente están a la mexicanazo. vanguardia los mexicanos, como Sí, dices sí, tú. pero fíjate que bueno, se ha ido de las manos ya el gobierno fascista, el fascismo trumpista en su segunda fase, ha mandado, bueno, grandes contingentes de la Guardia Nacional, ¿verdad? Ya cuando la policía local no lograba contener las manifestaciones, se desbordaron y están sucediendo cosas muy parecidas al Caracazo de acá, ¿recuerdas? Y el Caracazo llegó al 4F, ¿no? Y el 4F a las elecciones donde triunfó nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Entonces, cuidado, ojo, porque se están repitiendo con mucha frecuencia en Estados Unidos desde el año 2020, incluso desde que asumió Trump, porque Trump tiene una vocación de generar manifestaciones por su soberbia. Fíjate, el mismo día en que, Agudizar las contradicciones en general. sí, cuando asumió la presidencia, ese mismo día, bueno, eso fue un levantamiento de la población en general en Estados Unidos, donde la gente decía, Trump no es nuestro presidente, incluso fuera del país. Ujú. Y así, pues, hemos visto distintas etapas cuando fue asesinado el afroamericano Floyd, ¿no? Con la rodilla en el cuello, bueno, eso generó en la población afroamericana y latina un despertar, un levantamiento, ¿verdad? Que casi que tumban a Trump. Yo pienso que eso llegó a unos niveles bastante fuertes, ¿no? Donde no se pueda contener. Y ahora estamos viendo, bueno, ha habido varios episodios, pero ahora estamos viendo un levantamiento de la población chicana, de la población mexicana en Los Ángeles, Ujú. desbordada, que están, bueno, están saqueando negocios, quemando vehículos, y Trump va a ejercer la fuerza, el autoritarismo, Ujú. ¿no es así? Sí. Correcto, está ejerciendo su autoridad, además, en primer lugar, entrando en una contradicción directa con el otro sector de la oligarquía que está representado en el Partido Demócrata. Ujú, Recordemos que demócratas y republicanos tienen la misma política imperialista para el mundo, solamente que en esa política que ellos mismos eh, han venido configurando como la del garrote y la zanahoria. Yo siempre digo que a los republicanos les gusta más amenazar con el garrote y a los demócratas les gusta más mostrar la zanahoria para atraer a las víctimas, ¿no? Pero al ok. final es la misma política de garrote y zanahoria para el sur global. Entonces ahí está.
en esa pelea con los demócratas, que son las autoridades además allí en California, ¿verdad? Y también está generando resistencia dentro de su propio partido. También hay quien le está resistiendo dentro de su propio partido. Así que hay una tesis desde antes de que llegara Trump al poder de que él probablemente está buscando una guerra civil, porque hay una guerra civil en ciernes hace mucho tiempo en los Estados Unidos, que tiende a tener momentos en los que parece que va a llegar, momentos en los que disminuye. El propio Trump la estuvo, como tú dices, azuzando cuando las elecciones pasadas dijo que le habían robado las elecciones y llamó a sus Sí. partidarios a la toma Quizá del para Capitolio, establecer ¿no? lo que es ya de manera definitiva una dictadura fascista. Claro, O claro, sea, le para eso conviene puede una guerra servir. civil para tomar entonces el poder por las armas, por la violencia, a través del ejército y crear entonces un estado de excepción que permita el control de todo lo que sucede en Estados Unidos, porque las contradicciones ya son inmanejables. Entonces, estamos ante una rebelión, es probable que sea esto, que no sea una simple revuelta, sino ante una rebelión en una de sus fases que poco a poco, ¿verdad? Porque no es fácil en Estados Unidos, este, con todo el control que ellos tienen, el poder que tienen, económico, militar, que los pueblos se subleven, como puede suceder en otros países, pero ahí vemos reproducido lo que ellos mismos han propiciado en otros países. O sea, las calles de Los Ángeles ahora es las calles que ellos dibujaron, pintaron, ¿verdad? En su plan maquiavélico acá en Venezuela, durante las guarimbas, o en Nicaragua, o en Cuba, o en distintos países, ahí se está reproduciendo, bueno, su propia medicina, ¿no? Están siendo víctimas de su Sí, propia... como tú lo estás Ujú, planteando, esto, yo diría que esto por ahora es un levantamiento popular, ujú. ¿ya? No hay una organización, no No hay, hay. no hay una vocación de poder real, por ahora es una respuesta de rabia, de ira justificada, como incluso la que vimos en Francia también Sí, sí, hace como una década, si qué mal no duro. recuerdo, también por el mismo ataque también a la población migrante, ¿recuerdas? Sí, sí. Que por cierto, ahí una chica sacó una canción que me encanta en francés, que se llama La rabia del pueblo, La rage du peuple. Eh, pero sí que podría dar pie a una rebelión que además sería muy legítima, pero ¿cuál es el problema y cuál es el talón de Aquiles? El pueblo estadounidense, sumamente enajenado, para decirlo sin eufemismos, idiotizado, Pero cada embelesado. vez menos. Pero fíjate Porque, que quienes están en la porque vanguardia ahora son los latinoamericanos, así es. son la gente de No, y nuestra la gente América. joven, fíjate, uno pensaba que los jóvenes eran los más alienados de la sociedad estadounidense, ¿no? Por los videojuegos No, y las la drogas, banalidad, la cultura de la banalidad, las drogas, pero mira sí. cómo reaccionaron los universitarios jóvenes contra el sionismo, a favor del pueblo Claro, pero palestino. estamos hablando de ¿quién llega a las universidades en los países capitalistas? Una Clase franca media, minoría. claro. Y entre esa minoría, además, mucha población migrante, y lo vimos cuando comenzaron a expulsar del país a la población migrante, porque es que si toda nuestra América es un continente de migrantes, pero en particular los Estados Unidos, fíjate que ni nombre tiene, se llama Estados Unidos de América. Así es, O eso no sea, lo ni enseñaron en la siquiera tiene universidad. nombre. Eso fue lo primero que yo aprendí, que un profesor, yo estudié literatura en Mérida Ajá. y mis profesores eran muy políticos, eran militantes de los partidos de izquierda y nos decían, Estados Unidos es un país sin nombre. Ujú. Y es cierto, ¿no? Y Los Ángeles, California, fue territorio mexicano, es decir, que es como tú cortar el agua de un Sí, río, o sí, sea, es como, como tratar de impedir el cauce de un río, eso. ¿verdad? Y tarde o temprano, Brota. como dice el refrán, el río vuelve a su cauce. Es decir, la población mexicana en California lo que está es retomando lo que le es propio, lo que Por le fue supuesto. arrancado en el siglo XIX, en el año 30, 45, 48, con la guerra donde tuvo que ceder territorio a través del pacto de Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, están simplemente defendiendo y luchando su tierra, su territorio.
Ojalá llegue a eso. Por ahora es una respuesta de rabia ante la agresión fascista del gobierno estadounidense contra una población que se sabe mayoritaria, que sabe que depende la economía estadounidense de su fuerza de trabajo, y muchos y muchas, esperemos, conscientes de esa historia que hace de California como de Texas también un territorio legítimamente mexicano que fue expoliado por los Estados Unidos y entonces del cual ahora quiere expulsarlo a la fuerza. Pero bueno, Pancho Villa vive en cada uno de esos mexicanos y Así es. mexicanas que resisten y de los demás latinoamericanos, porque también he visto banderas de El Salvador, Sí. Pero que, hasta de Puerto Rico, estarán que- expulsando también a los sí, puertorriqueños, sí. sería una maravilla, porque se supone que son ciudadanos estadounidenses, mira hasta dónde llegan las contradicciones, ¿no? Pero mira, qué descaro, María Fernanda, que un sujeto como Donald Trump, que además fue acusado de 34 delitos, ¿verdad? 34 delitos y Sí, ha estado mucho, mucho, en pero a la vez poco. en una cantidad de escándalos terribles. Es decir, que moralmente, éticamente es un personaje, ¿verdad? Que no tiene nada que ofrecerle al mundo, ni, no tiene ningún No. patrimonio moral, ninguna lección que darnos a nosotros, a los latinoamericanos, en el mundo en general. Ha estado en curso en distintos escándalos de tipo sexual, con actrices Sí. de pornografía, con Epstein. Alguna vez hasta la propia Alicia Machado lo denunció por algún tipo de violencia, digamos, más Ha psicológica, convertido la Casa social. Blanca en un casino prácticamente. Ujú. Ha organizado cenas de criptocena donde ha estafado a la gente, le cobró $1 millón para participar en una cena que después ni agua le daban. Entrado en una guerra arancelaria para bajar los precios para que las bolsas caigan y sus amigazos compren Cosechen, ajá, cosechen. cosechen, compren a bajo precio y después entonces echa para atrás las decisiones y se hacen más multimillonarios de lo Pe- que ya son. Pero yo sí quiero enfatizar ahí, como lo hacemos con Netanyahu, que si bien está el personaje criminal a la cabeza, a la vanguardia, la, no es la razón final por la que esto sucede. Y no bastaría con remover a Trump o remover a Netanyahu. La responsabilidad de lo que está aquí sucediendo es un capitalismo que ha llegado a tal nivel de concentración y de su poder real, político, económico, cultural, que ha consolidado un imperio sumamente fuerte, pero que ese imperio al entrar en crisis no tiene más reacción natural coherente que el fascismo. El fascismo es la reacción habitual del capitalismo a sus crisis para metabolizarlas. Entonces, allí está esa expresión del capitalismo en crisis, Sí. avanzando con el fascismo y respetando el derecho que él mismo construyó a su imagen y Ujú. semejanza en la segunda posguerra. Lo vemos en Palestina, lo vemos en California, pero también lo vemos en toda la violencia de esos imperios contra África y contra nuestra América. Sí, La y en el financiamiento y expansión del paramilitarismo por nuestro continente. Eso también es responsabilidad de ese imperio en decadencia. y no sé si tú sabes, pero eso que tú dices en Estados Unidos está establecido en un proyecto, el proyecto 2025. Las 26 decisiones, las órdenes ejecutivas, o sea que Ujú. firmó 26 órdenes ejecutivas el mismo día que Así es verdad. es el presidente con más Una de ellas es acciones retomar el ejecutivas en bloqueo la contra historia de Cuba. Estados Unidos. Bueno, buena parte de esas 26 acciones ejecutivas, esos decretos, forman parte de un proyecto que lleva el proyecto 2025, que es un proyecto fundamentalista, está basado en el fundamentalismo cristiano evangélico eh, prosionista estadounidense. Entonces, bueno, que le da un poder absoluto al Ejecutivo por encima de todo, o sea, el autoritarismo, la autocracia total, ¿no? Sí. Entonces,
sí, que quieren desmantelar toda la burocracia, reducir el Estado. Neoliberalismo puro y duro. Sí, sí. Pero además sobre valores cristianos, pero entre comillas, ojo, no el valor cristiano del Cristo Redentor, el Cristo de los pobres, sino de ese protestantismo fundamentalista, fascista, ¿verdad? Prosionista. Sí, porque también hay un protestantismo vinculado incluso a la teología de la liberación. Quería corregirme porque decía que entre las órdenes ejecutivas está una que retomaba el bloqueo, pero lo que quiero decir es que volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esa fue una de esas primeras medidas que tomó Trump tan pronto asumió el poder. Mira, yo quiero saludar a quienes nos saludan aquí y dice, por aquí nos mandan unos olas. Bueno, aquí ya hay muchos piropos. Abrazos a Iván, a Jorge, a José, a William, que nos escribe desde el hermosísimo Popayán. Y bueno, les mando un gran abrazo. Quien nos escribe aquí, además, no sé, mire, por aquí me dice alguien, yo soy del Estado de Israel y con el peluquín de Donald Trump vamos a dominar al mundo. Tiene pinta de sarcasmo, me imagino. No creo que no. Pero tú sabes que Igual Azufre lo leen desde Israel. He visto algunas lecturas desde Israel, me llama la atención, bueno. Y de esta manera llegamos al final de una edición más de Horizonte Sur, para crecer en unidad, con María Fernanda Barreto y Ramón Medero. Hasta nuestro próximo encuentro.